Jujutsu Kaisen es un manga creado por Geki Akutami para la revista Weekly Shonen Jump, comenzando a publicarse en 2018 y a la fecha contando con más de 100 capítulos en su haber. En este corto periodo de tiempo alcanzó una enorme popularidad que lo hizo acreedor a una adaptación al anime. Los encargados de esto fueron Studio Mappa, conocidos por obras como la última temporada de Shingeki no Kyojin, Zombieland Saga, Dorohedoro y próximamente Chainsaw Man, haciendo una primera temporada de 24 episodios que abarca los primeros 63 capítulos del manga. Y pese a esto, he de decir que a diferencia de Hokuto no Ken o Mazinger Z, donde el anime se diferenciaba mucho del material original, el anime de Jujutsu Kaisen es, en esencia, un arco de introducción. El primer arco abarca solo 3 capítulos del anime, y pese a ser el segundo más corto, es de lejos el que más cambios posee, y por ende el que más mejora el material original. Esto lo tenemos presente desde su propio inicio. En el manga iniciamos con el personaje de Fushiguro buscando un objeto maldito en la escuela, y hablando con una persona quien para ese momento no sabemos quién es. El problema con esta introducción es que a lo largo del capítulo se torna innecesaria, ya que no sabemos exactamente qué busca, no sabemos por qué lo busca ni con quién está hablando, y esto, para ser lo primero que nos muestra el manga, simplemente no nos ayuda a interesarnos a seguir leyendo, y más cuando posteriormente Fushiguro tiene una segunda aparición en donde nos explica mejor el por qué está en la escuela y qué es lo que anda buscando, haciendo totalmente prescindible las primeras páginas. El anime por su parte empieza de una forma confusa igualmente. Tenemos a Itadori, el protagonista, amarrado, rodeado de papeles raros y un sujeto con los ojos vendados, quien le dice que va a ser ejecutado. Este inicio, pese a parecer incluso más difícil de comprender, funciona porque lo interesante es que vemos al protagonista en una situación similar al espectador, confundido sin saber qué pasa, haciendo que nos podamos identificar con él, y en segundo lugar, no nos centramos en los papeles extraños, sino que nos enfocamos con que Itadori será ejecutado. Y así incitas al espectador a seguir la historia. No sé qué está pasando, pero haces que me interese el saber por qué quieren matar al protagonista y cómo llegaron a ese punto. Mientras que en el manga nos centramos en un objeto que no sabemos qué es o por qué lo buscan. Sé que esto es un apartado mínimo, pero es para que vean la abismal diferencia entre una muy buena introducción y una regular. Pero a partir de la segunda escena es cuando el anime mejora por completo al manga. En el manga la presentación de nuestro protagonista es estar en un club de ocultismo con sus amigos. Hay que admitir que es una buena introducción para el tono cómico muy presente en la obra, ya que de primeras el primer diálogo que tenemos es un chiste, pero sigue fallando en ser una buena introducción al protagonista. Si bien la serie trata sobre criaturas sobrenaturales, a Itadori no le importan estos temas y solo está en este club de ocultismo porque era obligatorio estar en uno. Así que se siente muy desconectado esto con todo lo demás relacionado a Itadori. En el anime nos introducen al personaje llamando a su abuelo hospitalizado, y este le dice que no le llame más y que mejor vaya a su club. Este inicio es perfecto, porque el abuelo sí que es un personaje importante para el desarrollo de la historia y para el propio protagonista, y esta llamada nos aclara muchas cosas. En primer lugar, ya sabemos que Itadori está en un club de un tema que no le interesa por su abuelo, y la segunda razón es la conexión que tienen estos personajes, que le interesa mucho saber cómo se encuentra su abuelo, aun cuando este detesta las llamadas. Y aquí me extenderé mucho porque me enfocaré en el personaje del abuelo y su relación con la historia. En el manga no sabemos hasta mucho después que Itadori tiene un abuelo hospitalizado, y la única vez que estos dos interactúan es mala. Para empezar, Itadori responde de manera muy grosera y alebrestada a su abuelo, pareciendo que solo discuten. El abuelo le dice sus últimas palabras a Itadori, sobre que ayude a los demás y que siempre sea bueno, para que su muerte tenga significado y pueda estar rodeado de personas que lo quieran. Después de esto, el abuelo muere y nunca el protagonista vuelve a interesarse en él, salvo en sus últimas palabras. Pero el problema es que estas últimas palabras son toda la ideología del protagonista, y a partir de aquí es cuando genera una obsesión por la muerte. ¿Cómo un momento tan importante que definirá los pensamientos de Itadori está tan mal hecho? La única interacción que tenemos con su abuelo parece que se odian, más que quererse,
y en solo 3 páginas, sí, solo 3, tenemos al personaje del abuelo. O sea que en esas 3 páginas nos introducen al personaje, nos introducen su relación con Itadori, sus últimas palabras y su muerte. Obviamente como lector para nada empatizo con un personaje que apareció tan poco, con una relación dudosa con el protagonista. Por eso es muy ridículo que todo el eje de actuar de Itadori se centre en esto, porque simplemente no tiene el peso necesario. El anime sin dudas es que es infinitamente superior, no solo al introducirnos lo importante que es el abuelo para Itadori, sino que en general todo está mejor hecho. Con una simple muestra, en ambos casos los diálogos son totalmente iguales, y sí, parece que en el anime Itadori también es grosero con su abuelo, pero el significado cambia radicalmente. Y para muestra, un diálogo. En el manga, el abuelo le dice a Itadori que no le traiga flores, porque no le gustan, a lo que este responde de que las flores no son para él, sino para las enfermeras. En el manga sí parece que a Itadori no le importe mucho su abuelo y que efectivamente las flores no sean para él, como si fuera a visitarlo casi por obligación. En el anime agregan una escena del propio Itadori comprando flores y hasta medio molestándose porque un bebé las toque. Y luego tenemos el mismo diálogo, el abuelo quejándose por las flores y el protagonista diciendo que son para las enfermeras. En el anime el sentido cambia, ya que sabemos que Itadori le responde así para que su abuelo no se enfade, pero realmente son para él, y sabemos esto gracias a la primera escena donde nos dan a conocer lo mucho que le importa, y desde el vamos, Itadori es mucho más relajado con su abuelo en el anime, no contestándole de manera tan alebrесtada y molesta como en el manga, sino bastante más amena. Esto da una sensación más cercana con ambos personajes, y aún no termino. En el manga ya nos olvidamos completamente del abuelo. Sí, sus últimas palabras se siguen mostrando como flashback, pero fuera de eso pareciera como si no hubiera existido. En el anime, cuando Itadori decide entrar a la escuela de magia, esta decisión la toma justo frente a las cenizas de su abuelo, estando aún presente en el momento más importante de su vida y reflejando cómo al protagonista sí que le importaba. Incluso simbólicamente me parece más poderoso, ya que Itadori jura que capturará los dedos de Sukuna, un ser maldito muy poderoso, para que así no haya más muertes, haciéndolo justamente frente a las cenizas de su abuelo. Esto le da una fuerza increíble a esa promesa porque se lo está diciendo directamente a la persona que lo hizo tener ese pensamiento. Al final, lo último que tenemos en el anime con relación al abuelo es Itadori rezándole en su tumba y diciéndole unas últimas palabras: ya me voy, abuelo, dejando atrás aquel que significó tanto para su vida y emprendiendo su viaje hacia la escuela de hechicería. Si bien aún me parece poca la aparición del abuelo en el anime, es mucho mejor y más creíble que el personaje se rija por sus últimas palabras de alguien que sí se nota que quería, a comparación del manga que parece que más bien el abuelo le molestaba. Y para darles de ejemplo esto, en el anime las escenas relacionadas con el abuelo son: 1. La llamada del inicio, 2. Itadori comprando flores, 3. La muerte del abuelo, 4. Itadori junto a sus cenizas y 5. Su despedida en la tumba. En el manga solo tenemos 1, la muerte del abuelo, y ya está, no hay más. Incluso solo tenemos una sola página de Itadori en la tumba de su abuelo. Pero lo mejor es que ni siquiera hay un diálogo de despedida y ni siquiera es parte del capítulo. En realidad es la portada, la maldita portada. Así que en total es una escena de 3 páginas más una portada en el manga. Por todo lo demás, he de decir que ciertamente el anime se llega a ser muy fiel al manga. Las escenas del club son iguales, las batallas también. Solo me gustaría destacar 3 momentos en particular. El primero es nuevamente la escena con Fushiguro yendo a buscar el objeto maldito. Pese a que ciertamente se siente algo innecesario, al menos en el anime es la primera escena en que nos muestra más el tono cómico que tendrá la serie, por lo que al menos pudieron sacar un mejor provecho de esta escena para establecer el tipo de comedia que se va a manejar durante toda la serie. La segunda es cuando Itadori salva a Fushiguro de las maldiciones, y aquí abro un paréntesis. El manga suele usar unos paneles que usualmente son totalmente negros o totalmente blancos que solo llevan un texto. Estos ayudan a reafirmar sobre todo los diálogos de los personajes, generando que tengan más énfasis y peso. El problema con esto es que estos paneles son usados muy, pero muy recurrentemente a tal grado que quitan ese peso que pueden tener y se vuelve solo una forma sencilla de exponer algo y que el autor se ahorre unos paneles en el dibujo, llegando al extremo de que todo el trasfondo del personaje se exponga de esta forma,
o incluso más adelante la derrota de otro personaje se da después de ese tipo de paneles. Particularmente en el primer capítulo, Itadori se cuestiona si debe arriesgar su vida para salvar a sus amigos, quienes son atacados por una maldición, o quedarse fuera de la escuela. En el manga solo tenemos estos paneles en negro, recordando las palabras del abuelo, pero en el anime vemos como Itadori poco a poco se va decidiendo para ir a salvar a sus amigos. Y si bien le resta algo de impacto a su posterior entrada en el anime, verlo con esa convicción, la confusión en sus ojos y sus recuerdos me genera mucha mayor expectativa que simplemente paneles en negro con un texto, dando más poder tanto al personaje como a la escena y al rumbo que tomará la vida de Itadori. El tercer y último punto es sin duda todo el tramo final. Verán, Itadori, pese a tener rasgos de un típico protagonista shonen, ya saben, uno activo con habilidades especiales que arriesga todo para defender a sus amigos, en el arco de introducción hicieron el personaje mucho más serio, omitiendo varios rasgos del mismo enfocados a un lado cómico. Esto pareciera que le quita más peso a su personalidad. Sin embargo, el propio anime hasta cierto punto hace que las acciones de Itadori lo vuelvan de por sí un personaje menos enfocado a la comedia, como ya vimos con su abuelo que se comportaba más calmado. Y al final, cuando él se come el dedo de Sukuna, que se lo come para ver si puede obtener poderes, es diferente en ambas versiones. En el manga de manera tonta se arriesga a sí mismo, comiéndose el dedo en lugar de ayudar a Fushiguro a destruir el monstruo. Este momento se siente algo forzado, ya que ni siquiera es como si Fushiguro estuviera totalmente incapacitado, hasta se puede parar sin problemas para seguir luchando. Y de hecho, él mismo cuando se levanta le dice que es su mejor plan que Itadori se encarga de salvar a sus amigos mientras él se queda combatiendo al monstruo. Así que Itadori se come el dedo de Sukuna simplemente porque quiere salvar a todos, siendo obviamente una táctica rápida para por fin darle los poderes al protagonista, aun cuando ambos estaban en condiciones aceptables para seguir luchando. En el anime mejoran mucho el momento, ya que en primera Fushiguro sí estaba en un peor estado donde ni se podía levantar. Segundo, el monstruo es más poderoso en el anime, ya que en el manga Itadori le da un par de golpes y sale ileso, y aquí cuando trata de golpearlo, solo termina arriesgando su vida. Todos estos elementos generan que cuando Itadori coma el dedo de Sukuna, esté mucho mejor justificado, ya que es una situación de vida o muerte en donde o el monstruo se come el dedo y se vuelve más fuerte, o Itadori termina por ser comido, así que él como último recurso se come el dedo, haciendo no solo más verosímil la situación, sino más interesante y llena de tensión. Como verán, la presentación es muchísimo mejor en el anime. La relación con el abuelo es mejor, la introducción del personaje es mejor, los momentos claves son mejores y el cómo el protagonista obtiene los poderes es en general mucho, pero mucho mejor. Con esto terminamos el primer capítulo y los otros dos son incluso más fieles al manga, pero aún poseen elementos que mejoran mucho la experiencia. Por su parte, cuando Itadori se come el dedo de Sukuna, ese se transforma en la maldición. En ambos casos, tanto en el anime como en el manga, aparece Satoru Gojo, el maestro de Fushiguro. En el manga debo decir que este momento está bien, ya que Gojo solo llega y lo incapacita, además de su personalidad bromista y carismática. En el anime también lograron mejorar esto, ya que recordemos que Sukuna es una amenaza tan grande a tal punto que varios personajes consideraban ejecutar a un menor de edad simplemente para eliminar esa maldición que se comió. Pero en el anime agregaron una batalla contra Gojo, dejando en claro que es el hechicero más fuerte, estableciendo mejor al personaje. Después de esto, el anime sigue el mismo transcurso del manga, solo cambiando algunas escenas donde agregan al abuelo que mencioné antes y siguen manteniendo a Itadori en una actitud más seria, por ejemplo cuando se encuentran con el director. Por todo lo demás, el segundo capítulo es bastante fiel al manga. Para por fin terminar con el arco de introducción, tenemos la adición de Nobara Kugisaki al grupo, completando así el trío protagónico. Ambos sucesos en el anime y en el manga son prácticamente iguales, excepto por una pequeña cosita. El pasado de Nobara, pese a que parezca un elemento simple, es mucho más profundo de lo que se piensa. Al finalizar me extenderé mejor en esto. En el manga Nobara se nos presenta como una chica bastante enfocada a la moda, pero también activa en el combate. Pero por un momento cuando ella y Itadori luchan contra una maldición, tenemos un breve flashback, por llamarlo de alguna forma, acerca del pasado de Nobara, donde nos cuenta su vida en el pueblo junto a una chica llamada Saori, la cual fue menospreciada por ser una habitante de Tokio, que fue a vivir a una zona rural. Este flashback solo es presentado en 4 paneles,
de los cuales uno es totalmente negro y los otros dos tienen alguna imagen oscurecida, y luego, así como si nada, retomamos los hechos del presente. Creo que no será sorpresa si digo que en el manga el pasado de Nobara es sumamente terrible. Es metido casi a la fuerza, no conecta con realmente nada y ni siquiera es interesante. Es decir, son solo 3 paneles que a duras penas tienen alguna ilustración. Parecería un error mínimo, ya que al fin y al cabo el manga no le da ni siquiera la importancia y lo trata más como un modo de saber más acerca del personaje. Pero, a diferencia del abuelo de Itadori, que realmente tiene un gran impacto en el personaje, el pasado de Nobara no parece importante, ¿verdad? Pues el caso es que el pasado de Nobara es realmente importante para el personaje. En el arco del Festival de Kyoto tenemos bastante profundización del personaje de Nobara. En este arco, los alumnos de la escuela de Kyoto deciden matar a Itadori por tener dentro la maldición de Sukuna, por lo que los alumnos de Tokio deciden defenderlo, uno de ellos siendo obviamente Nobara. El caso es que hay diferentes momentos en donde Nobara ve reflejado su pasado en estos hechos. Por un lado, ella se encuentra sumamente enojada ya que los de Kyoto consideran a Itadori una amenaza sin siquiera conocerlo o saber si es una buena persona. Claro, esto en la historia es algo confuso, ya que si bien entendemos que sea su amigo y se preocupe por él, el que se enoje tanto se siente algo forzado, ya que quiere a Itadori, pero no a un punto que la enfade. Sin embargo, si esto lo relacionamos con su pasado, tiene todo el sentido del mundo, ya que lo que le irrita tanto no es que sea Itadori, sino el acto de tratarlo fatal por ser alguien diferente, justo como ella vio que discriminaban a su amiga de la infancia, Saori. Por eso ella está tan enfadada, porque ve el odio hacia Itadori, como aquel odio que los del pueblo tenían contra su amiga. O también tenemos un breve diálogo entre Maki y Nobara, en donde Maki cuenta acerca de por qué quiere ser una hechicera, ya que ella no puede usar ningún tipo de magia. Sin embargo, puede manejar armas malditas, y su objetivo es entrenar y ser fuerte para gobernar a la familia que la rechazó. Ante esto, Nobara escucha todo y le dice a Maki que le guarda mucho respeto. Nuevamente Nobara siente respeto por Maki debido a que ella encara a quienes la rechazaron, totalmente lo opuesto a lo que pasó con su amiga Saori. Y si nos vamos a lo simple, su gusto por la moda y las compras, aparte de vivir en zonas urbanas superpobladas, es porque su amiga vivía precisamente en Tokio, y en su pueblo era excluida por venir de esta zona. Por eso Nobara adora tanto estos lugares, porque disfruta de todo lo que representa su amiga. Como ven, el pasado del personaje está súper influenciado en su actuar y sentir. ¿Cómo entonces algo tan vital es puesto en ni siquiera una página entera, sino en 3 paneles oscuros? 3 jodidos paneles oscuros. El anime es precioso. Por su parte, cuando Nobara llega a Tokio, a diferencia del manga donde solo aparece y pregunta si ella podría ser modelo, aquí vemos cómo ella se detiene y dice: Saori, por fin he llegado. En el anime para ese momento no sabemos quién es Saori, pero intuimos que es importante, además de mostrarnos tomas de una repostería. Ya desde el vamos, la introducción del personaje nos induce a su pasado, dando una conexión más fuerte con el personaje. Después en el anime se combate contra la maldición y es todo exactamente igual al manga. Pero llegamos al momento del flashback. Conocemos el pueblo, conocemos a Nobara de pequeña, sabemos cómo Saori sufría el maltrato de los pueblerinos y sobre todo, sabemos cómo es el rostro de Saori. Ya con el simple hecho de que el espectador sepa cómo era la chica que cambió la vida de nuestra protagonista, es suficiente como para conectar más con su pasado y no solo ser 3 cuadros negros. El flashback dura también poco más de 1 minuto, pero sirve mucho mejor ya que conectamos más con todo. Vemos todos aquellos elementos necesarios, la felicidad de Nobara, la bondad de Saori y el elemento más importante, la repostería. Nobara cuenta que Saori le hacía unos dulces que le encantaban y le prometió que cuando fueran a Tokio le acompañaría a una repostería. Al final del capítulo vemos a Nobara y lo primero que hace al momento de llegar a esta gran ciudad no es preguntar si puede ser una modelo como en el manga, sino entrar y comprar algo en una repostería en honor a su amiga. Como ven, aunque también es breve, el anime hace que el pasado de Nobara tenga más peso en el personaje y por ende más peso en sus futuras acciones. Y el espectador te lo agradece ya que hace mucho más claro el paralelismo entre el pasado de Nobara y su odio ante personas que rechacen a otras. Arco del enfrentamiento con Maito. Antes de continuar debo destacar la razón del por qué me salté tanto el arco del útero maldito como el del entrenamiento maldito, que entre ambos conforman alrededor de 5 capítulos en el anime.
La razón es que sinceramente no hay cambios tan notables en la narrativa de estos. Por ende, solo hablaría de cambios muy mínimos, ya que en realidad se asemejan mucho al manga. Sin embargo, el arco de Mahito presenta dos diferencias bastante destacables. La primera es, sin lugar a dudas, las batallas. Para empezar, como había mencionado en el primer arco, Itadori es más serio en el anime que en el manga. A inicios del arco, Itadori está entrenando con un hechicero llamado Kento Nanami. Ambos se ponen a pelear con maldiciones. En el manga, Kento le explica a Itadori cómo funciona su poder y todas las reglas que llevan consigo. Por esto, Itadori se distrae como un tonto y la maldición la ataca. En el anime agregan escenas de combate, alargando así estas secciones y volviéndolas mucho más disfrutables. Cuando Kento explica su técnica, Itadori no le pone atención, no porque sea un tonto distraído como en el manga, sino que realmente está peleando y menciona el cómo rayos puede hacerle caso al hechicero si también tiene que concentrarse en pelear. Esto parece algo muy pequeño, pero desde una perspectiva tanto de coherencia narrativa como de espectacularidad, se nota el buen trabajo del anime. Y apenas estoy comenzando. Todas las luchas que hay contra Mahito, el principal antagonista del arco, son fenomenales. Ya de por sí, el manga empezaba a brillar en esta parte con batallas mucho más interesantes y con poderes más definidos. La ventaja de las batallas del anime es que dan un descanso al espectador, ya que Jujutsu peca de mezclar muy seguidamente exposición con los combates, haciendo que estos últimos pierdan relevancia. Sin embargo, el anime llega a agregar escenas en medio de estos para dar un mayor equilibrio, como Kento huyendo de los ataques de Mahito, o ver cómo empezaron la batalla en una zona y terminaron en otra, mientras que en el manga solo hacen una elipsis. Pero sin duda, lo que mejor destaca es el combate entre Mahito e Itadori. En el contexto de la historia, esta batalla es muy importante, ya que Mahito acababa de asesinar a Junpei, un chico que había conocido y se transformó rápidamente en amigo de Itadori. En el manga la batalla no tiene realmente fallas grandes y cumplen en mostrar el enfado que siente el personaje contra el villano. Sin embargo, la intensidad del anime es mucho mejor. Para empezar, el combate inicia con Itadori tratando con todas sus fuerzas de dañar aunque sea un poco a Mahito. Sin lograrlo, vemos la intensidad de cada golpe y nos sumergimos más en esta furia desatada. La batalla continúa hasta que Itadori logra por fin encarar al villano, dándole múltiples golpes y cabezazos. Pese a que en el manga esto está muy bien representado, el anime genera un mayor impacto y satisfacción. Realmente te transmite todo aquello que siente Itadori. Y pese a esta mejora en las batallas, el arco también tiene otro punto que mejora bastante, y es el personaje de Junpei. En el manga es un chico quien es acosado y maltratado en la escuela por abusones. Esto termina generando que tuviera un resentimiento en contra de las personas y se mantuviera aislado. Pero cuando Mahito por casualidad asesinó a aquellos abusones, Junpei quiso buscar la forma de poder usar magia para así vengarse de aquellos quienes le hicieron daño, buscando ayuda en Mahito. Sin embargo, no sabía que se encontraría con Itadori, un chico que al menos, solo por un breve instante, lo hizo sentirse feliz. El personaje de Junpei en el manga es uno de los mejores que nos ofrece, al menos en los primeros 63 capítulos, pero lo que hace el anime es sobre todo darle un origen mucho mejor, y a la vez una muerte mucho más impactante. En el manga vemos como Junpei es maltratado por unos abusones diciendo que confiese si le estaba mirando los pechos a una chica. Este intenta confrontarlos y termina siendo golpeado hasta sangrar. En el anime agregaron a esta escena más un detalle, y es que el profesor hace una aparición aquí, viendo cómo Junpei es brutalmente golpeado y no hace nada. Esto es importante ya que en el manga no queda muy claro por qué Junpei odia a este profesor, y tampoco queda claro si él mismo sabía que Junpei era maltratado y lo ignoraba o simplemente no tenía conocimiento de que lo golpeaban. En el anime, al enfocarnos en cómo el profesor ignora los maltratos que tiene Junpei, nos da una mejor idea de por qué este lo odia tanto y el por qué el profesor al final se encuentra arrepentido de todo esto. Lo que hace también el anime es agregar una escena extra que graciosamente sirve mucho mejor como introducción para el personaje que en el manga, ya que al finalizar el arco, Junpei quiere vengarse de un chico que no sabemos muy bien qué le hizo. Intuimos que también es un abusador, pero no sabemos realmente sus acciones. En el anime tenemos una escena
donde Junpei está en un club de cine y de repente llega este personaje y lo presiona para que se largue, a lo que Junpei intenta defenderse. El bravucón se lo toma mal y entre los demás chicos comienzan a golpearlo, mientras los supuestos amigos de Junpei se van, sin importarles lo que pasará. Esta introducción es buenísima porque, en primer lugar, nos dejan en claro el amor del personaje por las películas, haciendo que su relación con Itadori tenga más peso, ya que se vuelven amigos al comenzar a hablar de cine. Segundo, al mostrarnos antes a este bravucón, podemos entender mejor por qué Junpei quiere asesinarlo al finalizar el arco, haciendo que sus motivaciones sean mucho más interesantes y claras al espectador. Tercero, el personaje, pese a ser débil, se muestra con ganas de querer enfrentarse a estos bravucones, haciendo mucho más convincente su desarrollo de un chico reservado a un potencial asesino. Y tercero, al ver que ni siquiera sus amigos lo defienden, también vuelve más creíble que él se sienta solo y que la intromisión de Itadori a su vida realmente represente un gran cambio, al ser alguien que genuinamente lo valora como persona. Al final, la muerte de Junpei en el manga no tiene el peso necesario. Claro, le afecta al protagonista, pero realmente a duras penas vemos su cara mientras está muriendo. Y pasamos a la acción. En el anime tenemos un plano donde vemos como antes de morir comienza a llorar, viendo a Itadori. Esto hace mucho más interesante y dolorosa la escena. Lloraba por haber sido transformado, lloraba porque no pudo defender a su único amigo, lloraba por la reciente muerte de su madre, o lloraba porque Maito lo ha traicionado. Y esto da pie a estas múltiples interpretaciones por sus últimas palabras. Yui, ¿por qué? En el manga tenemos este mismo diálogo, pero sin ver la cara de Junpei. En la página siguiente ya comenzamos con la acción. El anime se da más su tiempo en despedir a este personaje, añadiendo un pensamiento en donde Itadori imagina cómo hubiera sido si Junpei se hubiera unido a su grupo y donde verdaderamente ya no estuviera solo. Arco del Festival de Intercambio de Kioto. Este será el último arco en comentar en el video. Sí, sé que después de este sigue el arco del origen de la obediencia, pero realmente ese es el más fiel al material original y no hay nada que comentar o resaltar, aunque es este arco donde el manga mejora tanto el combate como la presentación de sus personajes, haciendo que la adaptación sea mucho más fidedigna. Sin embargo, sí tengo que destacar algo, y son los yuyu cortos. Pese a que en este arco el anime agrega escenas de combate y ciertamente mejoran en cuestión de espectacularidad algunas victorias de los personajes, no aportan tanto como los yuyu cortos. Estos pequeños cortos que están al final de cada capítulo son breves sketches sobre los personajes haciendo alguna cosa cotidiana. En primera instancia esto parecería solo un agregado curioso del anime, pero realmente hay varios, y sobre todo de este arco, que ayudan a sentirse mejor. Ahora me explico. Cuando creamos relaciones entre personajes, es importante mostrarlos en las situaciones más diversas posibles, para así generar conexión entre ellos. Es decir, no solo hay que ver al protagonista interactuando con sus compañeros cuando hay que eliminar a un enemigo o haciendo un trabajo, sino su cotidianidad. Les pondré un ejemplo. Naruto posee un episodio de relleno en donde los protagonistas quieren saber cómo es la cara de su maestro, Kakashi. Este capítulo nos ayuda a ver las dinámicas de los personajes, no tan solo como si fueran rivales o simples compañeros, sino como si fueran amigos. O en la primera saga de Bleach, tenemos un formato episódico que nos muestran cómo conviven los protagonistas en un ámbito escolar y otro de acción, formando una relación muy sólida entre todos los personajes, y que se sientan que no son simples compañeros de oficio o personas con un objetivo en común, sino como amigos. Por eso es que en la subsecuente saga es tan creíble que todos ellos arriesgan su vida para salvar a su amiga, porque en toda la primera saga se construyó todas estas relaciones, y en Jujutsu tuvimos eso con Junpei. Esa plática entre Itadori y Junpei acerca de las películas es lo que los hizo volverse amigos, y sin esas interacciones casuales, simplemente los personajes no se sienten tan unidos, cosa que pasa en este arco. No me malinterpreten, el equipo de Tokio sí que se siente unido, ya que los hemos visto por más de 10 capítulos interactuando. El problema es el equipo de Kyoto. Al ser todos personajes nuevos, lo máximo que vemos de ellos es que tienen solo un objetivo en común: matar a Itadori por tener la maldición de Sukuna dentro. Los vemos interactuar como grupo, sí, pero no como amigos. Y el problema es que en el manga se le da una importancia enorme a las relaciones entre todos, relaciones que nunca vemos. En la batalla de Momo contra Nobara, Momo menciona que su compañera Mai ha sufrido mucho
y que jamás los de Tokio entenderán lo que ha pasado. Esto es importante ya que Momo no está hablando acerca de ella, es más, ni siquiera sabemos su pasado, pero que menciona a Mai refleja que tiene un fuerte apego con ella. Ese apego jamás lo vemos en la historia. O el peor de todos, Myuta. Myuta es un chico que nació sin piernas y que la luz le daña la piel, por lo que usa un robot para luchar. A lo largo del arco, vemos que se victimiza diciendo que la vida lo ha tratado mal y que daría lo que fuera por ser un humano normal, descargando su furia contra el personaje Panda. Al final, cuando es derrotado, tiene un mensaje súper fuerte sobre que a pesar de su condición, nunca ha estado solo y tiene a sus amigos, es decir, el equipo de Kyoto que siempre estarán para él. Así que Myuta aprende a valorar no lo que ha perdido, sino lo que ya tiene. Sin embargo, esto pierde fuerza cuando, salvo en los flashbacks, nadie interactúa con él y hasta lo tratan solo como un robot, así que pierde peso el mensaje que intenta transmitir. ¿Cómo arreglan los Yu Yu cortos esto? Simple, mostrar a los miembros de Kyoto conviviendo. Vemos a Mai acompañando a todo, a una cita con una idol, vemos a Momo, Mai y Miwa comiendo de noche, o incluso algunos cortos enfocados a la propia Miwa para conocerla mejor, pese a parecer muy poco. Pero en especial destaco el del capítulo 16, en donde las chicas de Kyoto le piden un favor a Myuta, el robot. Claro, siguiendo el tono de los cortos, esto se basa en un chiste ya que le piden un favor porque sus otros dos compañeros les dan miedo. Sin embargo, Myuta reacciona positivamente al ver que ellas cuentan con él, y esta escena tan simple, si hubiera estado en el manga, sería mejor que los flashbacks, ya que refleja a los ojos de Myuta que es importante para sus compañeros y que cuentan con él. Como ven, estos cortos ayudan a entablar las relaciones entre estos personajes y funcionan porque ya no parecen compañeros, sino que verdaderamente da un sentido más de amistad. Así que estos cortos de manera absurda sí que ayudan a construir mejor estas relaciones. Hasta me atrevería a decir que uno mejora la escena de la historia. Verán, en un momento Itadori finge que está muerto. Obviamente eso significa algo muy duro de afrontar para Fushiguro y Nobara, lo cual no lo es. Lo que parece ser una escena dramática se cambia a una de comedia, porque hey, miren un panda que habla. Se siente muy poco natural que los personajes les importe tan poco que su compañero esté muerto, y eso sí que afecta a la historia, pero en un Yu-Yu corto sí que hacen una escena muy dramática. En esta, todo el equipo de Tokio está comiendo unas albóndigas, preparadas por Fushiguro. Todos alaban su plato y él menciona que él supo hacer esta receta gracias a que Itadori le enseñó. De repente, el cuarto se llena de un silencio aplastante, donde los personajes se dan cuenta de que su compañero no está, pero todo lo que marcó para ellos sigue ahí, ejemplificado en la comida, y todo termina con Itadori diciendo lo mucho que desea volver a ver a sus amigos. Esta escena es tan buena porque vemos el pesar y hasta elevan las expectativas de que se reencuentren en el siguiente capítulo, mejorando hasta la escena donde se supone que se enteran que él está muerto y que debe afectarles. Como verán, pese a ser simples, los Yu-Yu cortos sí aportan algo, y sobre todo a este arco, mejorando mucho y dándole más poder a los personajes de Kyoto. Sin embargo, aún debo destacar una pequeña escena que siento yo que ejemplifica perfectamente la diferencia entre el anime y el manga. Mai y Maki son hermanas, una está en Tokio y otra en Kyoto. Ellas poseen un conflicto ya que una no posee poder mágico, haciendo que la traten como una sirvienta. Esta es Maki. Ella desesperada decide abandonar su casa para poder ser más fuerte y volverse algún día la cabeza de su familia. Sin embargo, su hermana Mai se enoja con ella por dejarla sola, ya que ella tampoco es buena usando magia, así que genera un odio hacia ella inmenso, ya que desde pequeñas siempre estuvieron juntas, y ese abandono solo generó odio. En su batalla, Mai le confiesa a su hermana que siente tanto rencor porque su hermana no se quedó con ella como sirvienta, porque no la acompañó en el abismo, quedándose sola con una familia que la odia. Esto en el manga se nos revela con unos cuadros negros con texto que, si bien sirven para enfatizar más en sus palabras, ya no tienen ese efecto debido a que la obra usa demasiado este elemento, y de la nada vemos como Maki derrota a su hermana. En el anime no hay cuadros negros, no hay una derrota fuera de la vista del espectador. Vemos a Mai peleando, vemos a Mai con toda su furia tratando de alcanzar a su hermana, y vemos su derrota, que es humillante, porque ni siquiera su hermana usó algo letal.
dan un impacto a la escena enorme porque vemos directamente la impotencia, la derrota y la amargura del personaje, mientras que en el manga solo vemos la amargura. Y por esto, el anime de Jujutsu Kaisen es mejor por mostrar más la relación del abuelo con Itadori, mostrar la importancia del pasado de Nobara, mostrar un mejor origen para que Junpei decidiera ser un asesino, mostrar más interacción de los personajes de Kyoto. Todo esto hace que como historia y sobre todo las motivaciones de los personajes me interese más. Si estás buscando la mejor forma de ver esta obra, no dudes en acudir a la animación, una que muestra hasta el punto de quiebre de una persona atada al abismo. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.